Gracias. Eh, Sobre todo mucho que tiene que ver con tema de educación superior y pues sobre todo también temas que tienen que ver con la realidad nacional y bueno, políticas educativas, situación de lo que sucede en esta universidad. Fue rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es columnista de La Jornada. Mañana sale su artículo todos los sábados, cada 15 días, lo leemos con mucha atención. Ha hecho pues varias publicaciones, ha producido muchos textos, tanto de manera individual como colectivas, entre otros, El viento del norte, el TLC y la privatización de la educación superior en México, El dilema, la Universidad Mexicana al comienzo y al fin del siglo, la medida, la medida de una nación, los primeros años de la evaluación, y pues ha sido también pues como parte de nuestro personal académico pues muy destacado en varias áreas, incluyendo que hasta fue director, secretario general del sindicato, por ahora que me estoy acordando, ¿no? Pero bueno, es muy importante que escuchemos aquí las palabras del doctor Hugo Aboites. Le agradecemos mucho su presencia y su ponencia tiene por título Educación Superior, Jóvenes y Futuro. Muchas gracias, Hugo. Bueno, esto es como eso de aplaudir antes del corrido, de que cante el cantor. Eh, Dice que música apagada toca mal son, ¿no? Porque pues ya está apagada, ya lo que pase ya está aplaudido. Entonces, nos esperamos al final. Eh, Más o menos tengo una idea de cuáles son sus temas de investigación. Sí esperaba yo que fueran muy diversos. ¿Por qué? Porque, bueno, eso es muy importante precisamente en la investigación, que uno pueda ver fenómenos que otros no ven, que uno pueda abordar fenómenos de manera que otros no la abordan. Es decir, ponerle un toque de originalidad y novedad al tema enorme que nos reúne, que es el de la educación. Entonces, como sería prácticamente imposible dirigir una conferencia que cubriera cada una de las investigaciones, yo opto por hacer planteamientos de carácter muy general sobre la educación que pueden servirles a ustedes como un punto de referencia, no necesariamente para que lo escriban, sino para que lo tengan en cuenta de en qué ambiente, cuál es el medio en que se están moviendo. Es como llegar a Marte y de repente lo primero que hacen es averiguar, bueno, qué tanto oxígeno hay en la atmósfera, puedo respirar o no, qué tipo de clima hay, es decir, como el contexto general, aunque en realidad yo voy nada más a extraer minerales y tierras raras, porque eso es lo que se vende en la tierra, sí necesito tener una idea del contexto donde voy a trabajar. Entonces quisiera hacer más o menos planteamientos en ese sentido. Un poco de reflexión sobre el trabajo de investigación es que hay una palabra que yo trabajo en el TID, por ejemplo. Entonces es algo que en lo que insistimos con los estudiantes. La palabra es serendipity, no sé si la conocen ya, que yo ando buscando X y cuando ando buscando X de repente, ¡pum!, me encuentro con Y, con otra cosa que no esperaba. Y esa es la cosa que me interesa. Descubro entonces que hay algo mucho más interesante. Y ahí yo quisiera comenzar platicándoles una primera investigación que me tocó hacer, que es que de repente estaba toda esta discusión sobre los salarios de los profesores, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues hacía protestas, marchas, etcétera, sobre la cuestión salarial fundamentalmente, lo que nos pagan, ¿no? Y entonces dije, ¿cómo es esto? Alguien me dijo, mira, en 1925 empieza realmente a pagársele a los maestros de manera regular. Y entonces yo me asomé a ver las cifras de 1925 y me encontré pues con unas cifras que pues le podían a uno decir mucho y no decir nada. Porque decía yo, bueno, estas cifras son que van para arriba, van para abajo,
¿Están estables? ¿Cómo están los salarios? Entonces lo que hice, una investigación que me pareció en ese momento muy interesante, a lo mejor ya a otras personas no les parece, pero de ver cómo ha evolucionado el salario de los profesores de 1925 a 1980, por ejemplo. ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido una curva que va así, derecha? ¿Es una línea estable donde no hay gran cambio, se gana básicamente lo mismo? ¿O hay una línea de caída, es decir, que cada vez se gana menos en la noble profesión de ser maestro? Y lo que encontré es que 1925 era un punto de salario que podemos llamar digno. 1925. Creo que la mayoría de ustedes no habían nacido todavía en esa época, pero bueno, yo creo que sí. Pero lo interesante allí es que, ¿qué pasa en 1926, 27, 28, 29? Entonces, va uno sacando las cifras de esos años correspondientes. Está luego el problema de dónde encuentro los datos, pero ese es otro asunto. Y descubro que va para abajo, que hay una caída del salario real, porque uno puede ganar mucho dinero en términos contantes, pero si los precios son muy altos, pues en realidad, o sea, el salario real disminuye, aunque nominalmente aumente. ¿Sí? Les pongo un ejemplo de los años 80, cuando aquí en la UAM y en otras universidades, pues tuvimos la crisis de la deuda, y entonces la inflación era altísima, llegó a ser más de 100% al año la inflación, la caída, digamos, el tamaño de la inflación. Entonces los salarios subían mucho. Nos pagaban, por ejemplo, 1.000.000 de pesos a la quincena, pero para ir al supermercado costaba $500.000 el conseguir todos los alimentos y todo lo que uno necesitaba comprar para esa quincena. Entonces, el salario real es aquel valor que, independientemente del monto nominal, tiene la capacidad de compra que tiene el dinero que me pagan. Eso nomás para poder comparar entonces un año a otro. Hay una técnica para hacer ese cálculo. Entonces, que cae el salario hasta los años de 1942, 43, y luego empieza a subir durante los siguientes 40 años, poco a poquito, hasta que cerca de 1970 regresa a la misma, al mismo monto que se tenía en 1925. O sea, tomó 40 años para regresar el salario a lo que ganaba el profesor en 1925. Ya con eso ustedes pueden empezar a sacar una serie de conclusiones y descubrimientos importantes. Por ejemplo, ¿qué pasó durante esos años en el sistema educativo? El sistema educativo creció como nunca había crecido. Bueno, de hecho, no existió el sistema educativo sino hasta fines del siglo XIX. Entonces creció enormemente, 3 o 4 veces. Salarios para abajo, aumento de la matrícula para arriba. ¿Qué significa eso? Pues que el aumento de la matrícula se hizo en mucho con los salarios no pagados a los trabajadores de la educación. ¿Sí? Es decir, ¿de dónde salió el dinero para una expansión tan amplia del sistema educativo? Pues salió de una reducción brutal del salario que permitió entonces que hubiera recursos para ampliar la matrícula y contratar por el precio de 1, 2 maestros. 2 por 1. Entonces, bueno, es un descubrimiento interesante, pero entonces yo ya veo a la educación como un lugar en donde puede haber este tipo de conflictos y situaciones. No es una realidad estática. Cambia mi percepción. La misma situación histórica me apareció a mí al leer cosas, estar documentándome, oyendo conferencias, leyendo los periódicos, en fin. La pregunta de la educación superior. Y una de las cosas que encontré es que había conflictos muy fuertes en la educación superior. Por ejemplo, 68.
Luego, 71, ¿sí? Es la matanza del 10 de junio. Se acordarán ustedes en San Cosme, es decir, lo leyeron en alguna parte, no que se acuerden, ¿no? Entonces dice uno, pues sí, qué terrible, ¿no? Como todos nosotros vemos esas noticias, es decir, bueno, pues en el 68 pasó esto, en el 71 pasó esto. Qué terrible, qué mal, vamos a la marcha del 2 de octubre, no se olvida, todo lo demás. Y ahí es donde entra la intuición, lo que yo llamo la intuición del investigador, que más que una intuición es una obsesión. ¿Sí? La obsesión por decir, bueno, ¿y qué pasó con esto? Y díganme qué más hay sobre esto. ¿Qué otras cosas suceden en torno a este fenómeno? Y entonces llegué a un descubrimiento, esto ya recientemente, o sea, estoy hablando de los últimos 20 años de trabajo personal, un descubrimiento que me azoró muchísimo, es que empecé a ver año por año, década por década, lo que pasaba en la educación superior. Y la conclusión a la que llegué, y se publicó pues en un artículo, es la siguiente: no hay una sola década de la historia del país desde 1920 hasta la fecha en que no se haya reprimido, encarcelado, desaparecido o asesinado a estudiantes universitarios y maestros de nivel básico. Entonces dice uno, a ver cómo está esto, que en todo un siglo de existencia de la SEP no haya una sola década en que no mueran estudiantes o los encarcelen o los repriman o los desaparezcan. Oigan, no estamos hablando aquí de bandoleros, no estamos hablando de narcotraficantes, estamos hablando de gente que dice, bueno, yo quiero estudiar una carrera, ¿sí? Yo quiero meterme a la escuela a estudiar. Y lo que no está en su horizonte es saber que, bueno, en cada década va a haber muertos, va a haber prisioneros, va a haber encarcelados, va a haber perseguidos. Todo eso no está en el plan. Y esa es la tarea de la investigación, el descubrir, digamos, como las memorias vergonzosas de la historia. Porque un sistema educativo que tiene este historial, pues obviamente los funcionarios que lo defienden y lo apapachan a ese sistema educativo no pueden sentirse muy orgullosos. Les gustaría que no se manejara eso. Y entonces descubre uno esto. No solo en los 68, no solo en los 70, también en los años 20, en los años 30, en los años 40, en los años 50, en los años 70, en los años 80, en los años 90, en los años 2000, repetimos este fenómeno. Entonces uno dice, la pregunta fundamental del investigador cuando se enfrenta a un fenómeno nuevo, distinto, radicalmente problemático incluso, ¿sí? Porque es una noticia muy desagradable para un gobierno, un Estado que tiene un siglo ya de existencia, el que le digan, bueno, y esta década, ¿a cuántos se van a tronar? ¿No? O sea, no, eso no entra en los planes. La educación es muy bonita, los niños aprenden cosas, tienen un futuro. Hay toda una, digamos, leyenda agradable de la educación. Pero de repente empiezan a surgir estos problemas. Esto es así como si de repente Mickey Mouse fuera un infiel que le hace, ¿cómo dicen? De mole las tortillas o una cosa así, a la pobre de, ¿cómo se llama la de Mickey Mouse? Mimi, que ha sido y que la contagió de una enfermedad venérea a la pobre de Mimi. Y pues todo eso Walt Disney no lo quiere saber, no quiere que estén. Bueno, entonces nosotros, los investigadores, lo que hacemos es descubrir la razón, como dice un poema colombiano muy bonito, dice, descubrir las razones ocultas por las cuales la hoz
Si saben que es una hoz, ¿verdad? No se acuesta con el martillo. Ustedes conocen el símbolo del comunismo, ¿no? Una hoz y un martillo. Y entonces este poeta dijo, bueno, ¿y cuál es la relación que existe entre ellos? ¿Se aman, son cuates? No, él sale con esta idea de que hay una relación potencialmente erótica entre ellos. Claro, hay razones ocultas por las cuales la hoz no quiere tener nada que ver con el martillo. Y entonces pues ya se abre un mundo muy interesante, ¿no? De que las figuras simbólicas pueden tener relaciones como si fueran figuras o realidades humanas. Entonces, surge la pregunta fundamental cuando nos encontramos con una situación de este tipo, porque en realidad lo que estamos haciendo es, cuando descubrimos lo que pasa en cada década, estamos observando, ¿sí? Y el primer paso de una investigación es observar. Y una observación que sea cuestionante, que cambie, digamos, lo tradicional, la visión tradicional sobre un fenómeno. Y bueno, ahí hay una observación. Y el segundo paso, después de que observo yo algo, a ver, ustedes son los investigadores, ¿cuál es el segundo paso? Ya observé, ya vi que en cada década se mata, se encarcela, se reprime estudiantes o profesores de primaria. A los académicos parece ser que no les llega mucho esto, por eso yo soy académico. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, ¿qué dirían? Cada década hay muertos, heridos, encarcelados, reprimidos. ¿Y ustedes qué plantean? Exacto. ¿Por qué? Sí, ahí viene la parte también muy interesante de una investigación, esa es preguntarnos, bueno, ¿y por qué está pasando esto? Entonces, ahí empiezan a surgir las teorías amables. La teoría amable sería decir, bueno, lo que pasa es que siempre hay personas malas en todas partes. Y estas personas malas, pues, hacen estas cosas terribles con los estudiantes. Y dice uno, bueno, puede ser. Pero cuando hay un fenómeno que se repite desde los años 20, los 30, los 40, los 50, los 60, los 70, los 80, los 90, los 2010, los 2020, uno empieza a sospechar que no es solo un problema de que fulanito y menganito son malos y que hay algo estructural, ¿sí? Algo de fondo, algo profundo que está generando esta violencia constante en la educación. Háganme favor, contra los estudiantes, los propios estudiantes, aquellos que supuestamente la educación los arrebata y los lleva a la cima de la divinidad y del progreso y del avance y del conocimiento y todo esto, ¿no? Y entonces dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué ocurría esto? ¿O por qué ocurre esto? ¿Por qué le ocurrió a mi vecino o a la familia de enfrente? Y entonces se empieza a tener uno que buscar, digamos, escarbar en otras cosas. Que dice uno, bueno, a lo mejor esta es la explicación. Por ejemplo, seguí yo leyendo, seguí viendo, buscando, y me encontré con otra cosa muy interesante. En México hemos tenido de 1876 y durante más de 70 años, solo presidentes que han sido generales, o sea, militares. Ah, dice uno, ahí está la explicación. Claro, si ponen de presidente a un militar, pues evidentemente que va a haber mano dura, evidentemente que es, como decía Porfirio Díaz, hay que matarlos en caliente. Hacen alborotos, pues ahí les va, ¿sí? Pero hay un pequeño problema.
Y el pequeño problema es que el 68, el presidente no era general. Y luego en los 70, cuando lo del 10 de junio, el presidente tampoco era general. Es más, desde 1946 en adelante no hay un solo presidente que sea general. Es de 1876 a 1946 que con algunas excepciones, una o dos, hay, por ejemplo, un presidente que duró de presidente, ¿cuánto fue? ¿15 minutos? 15 minutos, sí. Lascurain se apellidaba. Bueno, no era general, pero pues poco importa que haya sido o no general, porque pues firmó la carta de aceptación de ser presidente y luego en otra hoja firmó la renuncia a ser presidente. Muchas gracias, señores. Gracias por venir a la ceremonia. Con permiso. Gracias a usted, señor expresidente. Y ya, ridículo, pero bueno, así fue. Y algún otro que surgió ahí como Portes Gil, que no eran estrictamente hablando presidentes. Pero entonces no es privativo de un gobierno encabezado por un presidente el que haya una represión contra los estudiantes. No parece ser la explicación real, porque deja de haber generales y sigue, es más, se empeoran las matanzas. Otra hipótesis puede ser, bueno, eso pasaba en esos años bárbaros. El tiempo pasado era terrible, todo ocurría en 1968, pues para muchos de ustedes es como la prehistoria, ¿no? A lo mejor había dinosaurios y cosas por el estilo. Los únicos eran los fósiles, pero bueno. Es otra posible explicación, como dicen los españoles. Crímenes son del tiempo y no de España. Oiga, pero es que ustedes mataban así a los indígenas a mansalva, les soltaban unos perros que eran terribles. Sí, crímenes son del tiempo y no de España. O sea, son cosas de esa época, no de la historia misma. Pues sí, 68, pues hace 60 años, ¿no? Una cosa así. Eso es mucho tiempo. No para los que vivíamos en esa época, pero que parece que fue ayer, como dice la canción, ¿no? Pero luego en el 2000 nos encontramos con que en la Ciudad de México se encarcela con penas de hasta 30 años de cárcel a 1,000 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Ciudad de México, en el año 2000. O sea, nada de que, bueno, son cosas del tiempo, eran tiempos bárbaros, todo era muy diferente, era el México bárbaro, el México bronco. No, ¿cómo? En el año 2000 ya éramos modernos, ya teníamos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ya éramos de la OCDE, ya éramos de categoría, ¿no? ¿Y cómo que meter a 1,000 estudiantes a la cárcel, al Reno, o sea, al reclusorio norte, acusarlos de ataques a las vías de comunicación, posesión de marihuana, en fin, todos los cargos. 20, 30 años de condena en cada una de esas acusaciones. Y fue un proceso judicial que duró meses. ¿Sí? Y eso fue, pues, literalmente ayer. Y dice uno, bueno, también es que el año 2000 está lejos. Yo nací en el año 2002, dirá alguien de ustedes, ¿verdad? Entonces, o 2000, perdón, 2000, ¿qué dijo? 2003, compañera. Un año es un año, ¿no? Así que hay que defenderlo. Entonces, dice uno, pues es de cuando era chiquito, ¿no? Pues, entonces, no vale. Pero de repente, en el 2014, cuando aquí ustedes ya tienen 14, 15 años o más, resulta que 43 estudiantes son desaparecidos y presumiblemente muertos. ¿Sí? En el 2014. O sea, eso ya está cerquita de nosotros. Entonces, no es cuestión tampoco del tiempo. O sea, voy descartando posibles explicaciones, ¿verdad?
Y bueno, la explicación que ahorita yo manejo, porque la otra cosa en la investigación es que nunca termina. Siempre siguen surgiendo cosas sobre lo que yo estoy investigando. Y de hecho, la primera investigación que ustedes hagan o que ya hicieron fue nada más un primer paso. Y qué bueno que es un primer paso, ya es muy bueno ya entrar al terreno. Pero luego van a salir otras cosas que van a poner en duda a lo que yo llegué, y qué bueno, porque entonces aprendo más y me veo obligado a profundizar eso, o en otra investigación a no irme por cosas que sean superficiales, sino buscar cosas más de fondo. Entonces, ahorita lo que yo estoy más o menos como manejando como hipótesis es otro hecho histórico como explicación de de que tengamos en México un siglo de violencia contra estudiantes y profesores, década tras década. Hasta estudiantes del TEC de Monterrey son asesinados por el ejército. O sea, y esto ya fue en el 2000, no sé, 2012 por ahí, 2011. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué explicación estoy ahorita, digamos, como manejando? La explicación es un poco la siguiente. En 1800, van ustedes a decir, ¿cómo? ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, pues tiene que ver un poco, como voy a tratar de explicar. En 1806 hay una batalla muy importante en Prusia, lo que ahora es Alemania. Entonces, llega Napoleón, Napoleón I, o sea, Bonaparte, con su ejército francés, con una creatividad maravillosa que tenía Napoleón para plantear la batalla, en formas que el enemigo ni se imaginaba que iba a venir de esa manera la batalla, ¿sí? Que era muy importante, pues. Y entonces el ejército prusiano, que era un ejército a cargo de la aristocracia, burocratizada, vieja, enferma, se encuentra peleando en 1806 en un lugar que se llama Jena, no es lo que se ponen en el pelo, sino es un lugar que se llama Jena, ¿sí? Contra el ejército francés. Y el ejército francés hace cosas, se mueve de manera tal que los prusianos no entienden lo que está pasando y son humillantemente derrotados. La humillación es terrible. Un filósofo que se llamaba Fichte, 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 estaba cerca de ese acontecimiento y dijo, qué terrible que el ejército prusiano haya perdido frente al ejército francés, de manera tan humillante. Pero faltaba ver qué pasaba cuando este ejército francés, que acaba de derrotar al ejército prusiano, llega a Berlín, es decir, a la capital. ¿Qué encuentra? Encuentra a multitudes que gritan, bravo, muy bien, felicidades, aplausos del pueblo alemán al ejército francés por haber derrotado al ejército alemán. Y entonces nuestro buen amigo Fichte, el filósofo, dice, esto es el colmo. Este país no tiene salvación. No hay manera. ¿Cómo vamos a sobrevivir como nación si vienen, nos invaden, nos pegan, nos acaban, nos humillan y luego les aplaudimos? Por cierto que aquí en México pasó algo semejante. Hay una historia por ahí de cómo cuando llega Maximiliano y Carlota, destino al castillo de Chapultepec, mucha gente está en las aceras gritándoles, bravo, felicidades, bienvenidos, esta es su casa o su país, pues lo que sea. Entonces, este señor Fichte lo que hace es empezar a dar una serie de conferencias en donde habla de diversos tópicos. Uno de los tópicos sobre los que habla es que el alemán es una lengua pura. No es como el español, no es como el italiano, no es ni mucho menos, ni mucho más, no es como el francés. No es como estos otros idiomas impuros, mezclados,
en donde están las lenguas indígenas originarias y el latín. Y de esa conjunción entre el latín y las lenguas locales surge el italiano, el español, el francés, etc. ¿Y con qué repercusiones tiene esto de que estemos hablando una lengua impura o una lengua que no es, digamos, única en su desarrollo, sino que se mezcló con otras lenguas? Bueno, dice Fichte, lo que pasa es que entonces la clase alta habla una lengua que la clase baja no entiende. Habla de una manera que la clase baja no entiende. Y entonces hay una disociación, hay una separación terrible entre los dirigentes de la nación y el pueblo. Y por eso son débiles. Los alemanes tienen la enorme ventaja de que el alemán no se ha mezclado con otra lengua y que la clase alta habla el mismo alemán que habla el obrero, el herrero y cualquier otra persona de la sociedad. Eso les da un sentido de unidad. Y entonces dice Fichte, bueno, esto no resuelve el problema de que una parte de la población se alegre de que llegaron los franceses, salvo decir, bueno, es que ustedes hablan una lengua bastarda, una lengua que es una mezcla, una mezcolanza, una lengua horrible. Sobre todo el francés decía, este es el peor de todos. Porque claro, fueron los franceses los que les dieron la derrota, ¿no? Entonces, dice, lo siguiente es que el pueblo alemán debe unificarse. Nos estamos moviendo como alemanes a partir de nuestros intereses de grupo, personales, locales y no en función de la nación. Necesitamos algo que unifique la nación. Una sola lengua, una sola nación, un solo pensamiento, un solo propósito histórico. Y entonces dice, y eso significa que tenemos que hacer un sistema educativo único, obligatorio, todos deben de ir, gratuito, porque es obligatorio, y que esté dirigido a mantener la unidad nacional, a generar la unidad nacional. Entonces, el producto de una derrota es una victoria, en el sentido de que Fichte encuentra o propone que la manera de construir a un país es a través de la educación. Es decir, porque en 1876 hay otra batalla entre Francia y Alemania. Y en esa ocasión Alemania le pone una corretiza terrible al ejército francés. A tal punto que llegan a París, las tropas alemanas. París en ese momento estaba ocupado por la Comuna de París. Y el ejército prusiano, los alemanes, le dicen a los de la Comuna, una organización comunal que toma la ciudad de París y expulsa a la aristocracia y establece un régimen popular, hasta socialista se podría decir. Entonces, los alemanes le piden permiso a la Comuna para desfilar. Lo que los prusianos querían era desfilar, así como el ejército francés desfiló en Berlín, nosotros queremos desfilar en París. Y les dieron permiso y entraron, desfilaron en la avenida del Champs-Élysées, por el Arco del Triunfo, pasaron por el Arco del Triunfo y se fueron. Y entonces en México un personaje, Baranda se apellidaba, que era el encargado de educación, le dice a Porfirio Díaz, la razón por la cual la Prusia humillada en 1806, en 1876, no, en 76, sí, logra, 71, 76, logra derrotar al ejército francés es porque tuvo 200,000 escuelas, de donde salieron cientos de miles de soldados. Entonces, el sistema educativo nacional, la idea de una sola lengua,
La idea de una sola nación, una sola bandera, es lo que todos los días ustedes y nosotros, los no ustedes y no tan jóvenes como ustedes, cantábamos los lunes, que era aquello de un soldado en cada hijo te dio. ¿Sí? Es decir, la escuela es vista, es propuesta, es construida como una manera de ganar batallas, pero de veras, no así batallas culturales, de que ya tenemos más centros de investigación, no, sino batallas de conquista. Es la educación. Y luego sacaron esta idea de una nación, una lengua. ¿Qué pasó en esos años, en 1880, 90, hasta el 1910 y unos pocos añitos de 1912, 13, 14, 15? ¿Qué pasó en México? Que se adoptó, a pesar de que había una fuerte resistencia, se adoptó la idea de que una nación, una lengua. Alguien podría haber dicho, señor Justo Sierra, que era el ministro de Educación, aquí tenemos un pequeño problema en México. ¿Cuál es el pequeño problema? Que son 62 lenguas las que tenemos en este territorio. Y entonces, ¿dónde está eso de una lengua, una nación? Y porque además tenemos 62 naciones también, es decir, 62 culturas distintas, 62 territorios distintos, 62 ideas diferentes de lo que debe ser la vida, la organización de poder, etcétera, 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 etcétera. Entonces, entendemos, según esta explicación, por qué el sistema educativo nacional mexicano tiene tantos conflictos, porque no hemos hablado de los conflictos del magisterio, por ejemplo, que es otra situación interesante. ¿Sí? No han dejado de pelear, pues prácticamente desde la Revolución Mexicana. Pelear en sentido de protestar, de salir a la calle, de demandar, de ser perseguidos, acosados, asesinados también. Entonces, que la violencia en la educación en México se debe a que finalmente la educación es algo impuesto desde arriba, a fuerzas, a pesar y en contra de todos los idiomas, todas las naciones que existían en el país. No, pero ¿qué se podía hacer? ¿Cómo? Bueno, ¿por qué no empezamos a pensar qué se podía hacer? No, porque no es una reflexión histórica así nada más de, bueno, hicieron mal esto, etc. No, sino hoy tenemos el mismo problema, agravado por el hecho de que han pasado los años. ¿Sí? Agravado porque se ha incrustado muchísimo esta idea de una nación, una lengua. Y nos comunicamos, fíjense, si para los europeos alemanes era un problema esto de que la clase alta y la clase baja hablan un alemán, un francés distinto, que no llegan a entenderse, nosotros estamos peor, porque hablamos una lengua extranjera que ningún miembro de un pueblo náhuatl o zapoteca o maya entiende. Y nosotros no los entendemos. Bueno, si dicen Netzahualcóyotl, pues ya me suena, Iztapalapa me suena, Iztaccíhuatl, Popocatépetl, ya me va sonando más la cosa. Pero finalmente no es nuestra lengua. Hablamos una lengua de un país europeo, de una región de ese país europeo, chiquita, que se llama Castilla, y por eso este es el castellano, que se volvió el idioma oficial, digamos así, de España, pues porque fueron los que ganaron todas las batallas, impusieron su lengua. Decía por allí, preguntaba un rey a uno de sus asesores, ¿cuál es la diferencia entre un idioma, una lengua y un dialecto? Y el asesor, nada tonto, le dice, Su Majestad, la diferencia es un ejército. ¿Qué? Sí, dice, porque si el ejército que gana habla una lengua, ese es un idioma. Y el ejército que pierde, ese no es un idioma, es un dialecto. ¿Sí? Es decir,
el hecho de hablar una lengua distinta es una descalificación de la persona. Si yo vengo a hablar aquí con ustedes y dudo, balbuceo, porque mi lengua original es náhuatl, no es el castellano, pues ustedes dicen, pues es que ese cuate vino a dar una conferencia y pues como que hasta para hablar tenía problemas. ¿Sí, no? O sea, pum, va para abajo, ¿no? O sea, hay una descalificación ahí muy, muy fuerte. Entonces, hay violencia porque hay una tensión muy fuerte en el sistema educativo. Algunos están estudiando la nueva escuela mexicana, por ejemplo. Y bueno, la primera pregunta que uno, si sabe uno todo esto, que uno se hace es, bueno, ¿y quién hizo esa idea de la NEM? No, pues el gobierno federal es muy avanzada, comunalidad, trabajo colectivo, proyectos de investigación. Pero lo hicieron los burócratas, no lo hicieron los profesores. ¿Y qué pasa? No, es que en México tenemos Oaxaca, tenemos Guerrero, tenemos Chiapas, tenemos Michoacán, que son estados en donde hay sistemas, propuestas educativas de los propios maestros, que no reconocen la educación del Estado. Que dicen, no, no, esa no, esta. En Chiapas ocurre lo mismo. Entonces, lo que está pasando ahorita es una especie como de recuperación de los territorios que antes se consideraban como todos parejos e iguales. Todos somos mexicanos, toda es la nación mexicana. Y aquí hay muchas preguntas y muchas dudas que surgen. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Pero lo más importante es, primero que nada, reconocer que hay un sustrato de violencia simbólica muy fuerte, imposición muy pesada sobre los pueblos, que hace que en las comunidades, en muchas comunidades, la escuela sea un obstáculo para los propios procesos de conocimiento de esa comunidad. Porque la escuela separa a los niños de la comunidad. Les dice, a ver, vénganse todos para acá. No dejen a sus familias allá, acá, ustedes acá. Cuando los procesos de conocimiento comunitarios son que los niños chiquitos están oyendo desde el principio y hasta que son abuelitos, las historias, las leyendas, las maneras de cocinar, las maneras de cultivar, las maneras de entender al país o entender su territorio, todo eso. Y la escuela viene a romper con eso. Incluso dentro de la escuela están los de primero, los de segundo, los de tercero, los de cuarto, los de quinto y los de sexto, separados en salones distintos y no se deben de mezclar. O sea, la escuela divide lo que en la familia no está dividido, porque es el mayor que se cree la mamá de Tarzán porque tiene 12 años, pues ni modo, tiene que convivir y a veces cuidar y cambiarle los pañales al bebé de 1 año. ¿Sí? Los de 1 año ya van al baño. No, todavía no, ¿verdad? No, ok, perfecto. Entonces, la educación no puede verse solo sobre la visión de la SEP, del poder nacional, del Estado. Hay que verla también desde abajo, de los procesos en los que irrumpe y todo lo demás. Bueno, ahí está, digamos, lo que hay de explicación de por qué es tan violento el asunto. Por ejemplo, el conflicto de la UNAM del año 99-2000. Decían, bueno, todos los que ya tengan, no recuerdo, pero digamos, 2 años de que están en más de los que tardan en cumplir la preparatoria, o sea, que tienen 5 años en la UNAM, esos ya se tienen que ir. ¿Por qué? Porque ya son fósiles, son gente que no va a cumplir con su carrera, su bachillerato, y entonces, pues, ¿para qué los tenemos aquí? Nada más se gasta dinero en ellos, ocupan espacio, va para afuera. Claro, eso provoca el movimiento de 9 meses de la UNAM en paro, en huelga, porque les vas a quitar la única razón por la cual tú tienes esperanza de que tu vida cambie. ¿Sí? Porque cuando uno es de familia más o menos de recursos,
bueno, pues mi familia me puede, si fracaso en la escuela, pues me empiezo a trabajar en el negocio de mi papá o de mi tío o de mi pariente, o me dan a mí un dinero para empezar yo un negocito, etcétera. Pero hay mucha gente, muchos jóvenes, que su futuro es nulo, no existe, si no está en medio de la educación. Y claro, alguien dice que la educación fue impuesta, que es un estado acá, pues sí, pero es lo que hay. O sea, también uno se da cuenta de eso. No, yo no estoy aquí diciendo, como es del Estado, como es impositiva, como es violenta simbólicamente hablando, entonces no hay que ir a la escuela. No, por supuesto que no. Lo que hay que hacer es ir para entender este tipo de fenómenos y ver qué es lo que se puede hacer. Cómo se mueve uno dentro de esta tensión, qué lugar ocupa uno. Por ejemplo, aprender una lengua, eso es muy interesante. Y la UAM por primera vez, después de años, décadas de que hemos estado pidiéndole que además de alemán, que bueno, yo supongo que no hay mucha gente que quiera aprender alemán, pero hay gente que quiere aprender y es muy legítimo. Francés, incluso en algunas universidades hasta latín les dan, portugués, pero nunca les dan una lengua local, nunca. Y entonces, pues es una atrocidad, es decir, se pueden hacer, en Suiza hay 4 lenguas oficiales, ¿sí? Alemán, francés, español, no, alemán, francés, italiano y romance, que es una especie como de primo hermano lejano del español, ¿no? Y funciona, y tienen alta tecnología y todo lo demás. 4 lenguas. ¿Tiene que ser un sistema nacional único? No. Hay países donde no existe esto. No existe una SEP. Y aquí la SEP tiene 2 millones de empleados. O sea, es un patrón, es el gran patrón de la educación. Entonces, tampoco esta idea de que tiene que ser único para ser un país poderoso, pues no. Estados Unidos no tiene un sistema nacional único de educación. No lo tiene. En cada estado se deciden cosas. Y la otra cosa muy importante es que tampoco la educación tiene que estar necesariamente pegada al gobierno. Es decir, ser una actividad del gobierno. El gobierno está bien para los desastres, para impulsar la economía, para defender a la nación, para construir infraestructura, para cobrar impuestos, para asegurar que no lo maten a uno en la calle, baches, tráfico, delincuencia, todo eso. Pero para educar, ahí hay que poner un signo de interrogación. Los mejores educadores son los burócratas, los que mejor pueden pensar la educación. Es una burocracia que además cambia cada 3, 4 años, porque el secretario de educación van y vienen. Hay sexenios en que hay 4 secretarios de educación. Bueno, con Victoriano Huerta hubo 3. Hay una ley sobre la UNAM hecha por Victoriano Huerta. Y no sé qué idea tengan ustedes de él, pero no era una persona muy educada y refinada, ¿no? Victoriano Huerta duró 1 año y medio en el poder. Mató a Madero, bueno, pues hizo una serie mató a Belisario Domínguez, en fin, fue un verdadero patán, ¿sí? Y la reforma a la ley orgánica de la UNAM de 1914 la firma él. ¿La hizo él? No, por favor, no llegamos a esos extremos, ¿no? Pero sí, él es el que patrocina, apadrina, propone cuál debe ser la ley, nada menos que de la UNAM. O sea, si fuera el jardín de niños Mickey Mouse y su novia Mimi, pues todavía. Pero es la Universidad de la Nación. Y el último punto es que la autonomía, la educación superior, tienen problemas de identidad muy severos. Cuando una institución decide que de 60 centavos al año va a empezar a cobrar 4,000 pesos mensuales, que fue lo que hizo su amigo el rector Barnés,
hay problemas. Y el problema fundamental no es que los jóvenes salgan a la calle o que tomen la universidad. El problema fundamental es que hay una burocracia que no entiende que para una familia de salario mínimo, el que le digan, fíjate que, bueno, vamos a tener un pequeño aumento de 60 centavos al año a 4,000 pesos mensuales de colegiatura. Es no entender al país, no entender lo que es vivir en un salario mínimo o menos del mínimo, no entender lo que es ser mexicano. Y son los que están definiendo las cosas en la universidad. ¿Sí? Bien, hay una apreciación que yo tengo, es que, y sale mañana en el periódico, en la jornada, que universidades como la UAM en realidad se han derechizado, es decir, se han vuelto de derecha. Si por derecha significa esto que lo que priva es el bienestar individual, no el colectivo. Lo que priva es la libertad de los poderosos, no de los demás. Lo que priva es la fuerza bruta, como Trump. Pues entonces aquí tenemos una situación así, ¿verdad? Ya no quiero alargarme más, pero un poco decirles que el sustrato en el que se mueve la discusión sobre la educación, el sustrato, la cancha en la que se mueve la investigación sobre educación, muchas veces se olvida de que es un campo de este tipo, o sea, un campo con muchas tensiones, con muchos factores, con muchos problemas muy serios que no se resuelven fácilmente y que causan ofensa, ofenden, vulneran a los estudiantes, a los profesores y generan reacciones, protestas, una y otra vez a lo largo de la historia, protestas que son luego reprimidas. ¿Sí? No es que haya muertos cada decena porque alguien diga, oigan, esta decena ya se va a acabar y no hemos pues cumplido con nuestra tarea histórica de matar a estudiantes o meterlos a la cárcel. No, es que hay protestas y las protestas se manejan con la represión. Ese es el problema, ¿verdad? O sea, no es que de repente haya alguien que diga hay que ir a cazar estudiantes, aunque bueno, se dan casos, ¿no? Y entonces hay que partir de eso. Si a mí me dicen el mar que vas a cruzar es un espejo, no se ve ni una ola, no hay nada, pues entonces yo voy con esa expectativa. Si me dicen, mira, puede haber escollos, puede haber islas que no se ven, puede haber tormentas, puede haber cataclismos de este tipo, puede haber barcos que te atropellen tu velero, puede haber todo esto. Bueno, pues yo ya voy prevenido si quiero cruzar. Y si no me prevengo, pues entonces quiere decir que en realidad no he estudiado bien la educación, no he tenido en cuenta lo que es realmente la educación aquí en nuestro país, ¿no? en México. Bueno, yo quisiera dejarlo ahí porque viene la parte más interesante en la que ustedes dicen falso, no estoy de acuerdo, que lo corran, en fin, todo lo demás. Es decir, preguntas, cuestiones, comentarios, este sería el momento. Sí, ¿verdad? Estamos en esa idea. Ok. Bien. Que se cumple eso de que nadie habla de sogas en la casa del ahorcado. Sí, bravo, gracias. Claro. Bueno, fue una frase muy amplia, ¿verdad? Así. El primer problema de identidad es su relación con qué país. ¿Sí? Es decir, ¿con qué país está dialogando la educación? Y ahí lo primero que encontramos es que no hay un solo país.
Hay personas de Chiapas, hay personas de la Ciudad de México, otros de Nuevo León, hay comunidades en la Sierra Tarahumara, en Chiapas, pueblos originarios en Michoacán, en Oaxaca. Entonces, la primera cuestión que tiene es un problema de identidad en el sentido de que define la identidad como única para toda una nación que no es única, que es muy plural. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema de identidad? Tenemos que tener 62 sistemas educativos distintos. Es decir, ¿cómo resolvemos? Ahí hay un problema, pues un conflicto. Lo que yo planteo es que ni siquiera lo hemos, digamos, planteado suficientemente a fondo como para empezar a pensar a México, al país este que se llama México, desde una pluralidad como esta, ¿verdad? En ese sentido, ahí hay un problema de identidad. En un segundo sentido, un problema de identidad es en la respuesta que entonces tiene que dar el sistema educativo, el Estado mexicano, a esta diversidad cultural que existe. ¿Cuál es la? El tercer problema de identidad, a mi juicio, sería el que entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo concreto? Un sistema educativo nacional que se adapta en cada región, en cada situación, o olvidarnos del sistema educativo nacional único y pensar en otra cosa. Es decir, no estoy diciendo que haya que hacer eso o esto otro. Lo que estoy diciendo yo es que son problemas que tendríamos que sentarnos a discutir y plantearlos, y que el problema fundamental que tenemos es que no se plantean. ¿Sí? Mijito, tu papá no es tu papá, es el mayordomo. Bueno, ya que se plantea el problema, pues se puede empezar a ver qué solución se le da a eso. Te cambiamos de apellido, integramos una familia de 3, o qué hacemos, ¿no? Pero lo primero es plantear, y ahí estaría el planteamiento de la identidad. Y entonces, ¿quiénes son los maestros? ¿Quiénes son los estudiantes? Ustedes mismos vienen de muchos lugares, algunos hasta vienen de otros estados. ¿Cómo es la idea entonces de una universidad única? En un mismo salón, personas de Chiapas, de Michoacán, de la Ciudad de México, y en la Ciudad de México de Iztapalapa y de la Benito Juárez, ¿Sí? ¿Qué hacemos? La otra cosa que podemos hacer es ver qué es lo que ya se hace. Y sí, lo que se está haciendo ya en el terreno de la educación superior es pensar no cómo, no cómo voy a atraer yo a los jóvenes de las comunidades, de los pueblos originarios, cómo los voy a atraer a la universidad, sino, y esto ya es un planteamiento serio, concreto, ya funcionando, cómo una universidad ¿cómo lo diríamos? Se diluye, se presenta, se plantea en cientos o decenas, todavía hablemos más humildemente, más modestamente, decenas de lugares distintos. Y no existe una rectoría enorme, un montón de edificios muy bonitos, césped, no, sino que existe una mera coordinación que hace que, por ejemplo, una comunidad de Oaxaca dice, mis necesidades de conocimiento como comunidad son las que me permitan a mí tener energía eléctrica. Y entonces, ¿cuál es el curso que se enseña ahí desde la universidad que se llama la UACO, Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, la UACO? ¿Qué es lo que hace? Dice, ¿cómo vamos a dar cursos en esa comunidad que les permitan crear un sistema eléctrico de electricidad, de producción y distribución de energía eléctrica ahí en esa comunidad? En lugar de traer a toda la gente acá y decir, ya tenemos más aulas, ya tenemos un edificio grandote, ya tenemos un auditorio, la universidad se fragmenta
en decenas de comunidades, respondiendo a necesidades de conocimiento de esas comunidades. Al revés de lo que se sigue planteando todavía en la UNAM. Por ejemplo, en la UNAM, ¿cómo podemos, el otro día nos invitaron a un debate sobre eso, cómo podemos hacer que en la UNAM se reciban más jóvenes de los pueblos originarios, de comunidades indígenas? Y bueno, lo que uno dice es que está mal planteado el problema es al revés. ¿Cómo la UNAM va a responder a las comunidades de la Sierra Norte de Puebla? Es que es muy difícil. No, ustedes van a islas del Caribe, mexicanas, y encuentran el escudo de la UNAM. Ah, es que son escuelas incorporadas. Bueno, si se puede tener una escuela incorporada, se puede tener una facultad local incorporada. Es decir, un planteamiento distinto, claro, no conviene, porque si yo soy rector, pues me gusta tener una oficina, un edificio grandote, que cuando camino por los pasillos todo el mundo diga, ahí va el rector, ¿no? Y acá eso se pierde. Se desaparecería en ese sentido la idea de esta universidad como una especie de campus, como un cuartel, como un terreno cercado, ¿sí? A donde tiene uno que entrar además mostrando la carita para que vean que sí es uno el estudiante de 18 años del CCH Sur, ¿no? Esos problemas. Sí, compañero. Ahí va el micrófono. Yo quería, bueno, estaba pensando que o sea, bueno, básicamente las preguntas que usted hacía con respecto a los problemas de identidad nacional, pues, bueno, o sea, ahorita justo pensando en los problemas de identidad nacional, pensé en lo de la raza, ¿cómo se llama? La raza de bronce, o bueno, Cósmica, es que, perdón, cósmica. exacto, la raza cósmica. De Vasconcelos. De Vasconcelos, sí, exacto. Bueno, pero lo que estaba pensando es que, bueno, iba a pedirle que hablara sobre Paulo Freire y Simón Rodríguez y Simón Bolívar, pero en realidad lo estaba pensando y es que cuando yo traté de leer a Paulo Freire, la verdad es que como que estaba predispuesto a que no me gustara porque, pues, o sea, es que no entendí, bueno, o sea, no sabía con qué, o sea, no entendí. No entiendo cómo, desde qué perspectiva es, intentas aportar a la educación, o sea, no entiendo si es como una cuestión, o sea, no entiendo si le corresponde a la pedagogía o si le corresponde a una cuestión filosófica o si le corresponde a, pues no sé, a una cuestión política o algo así. Y siento que la obra de Paulo Freire, bueno, era como una pregunta que le quería hacer, si es como un plan logístico, así como de, sí, justo, o sea, sí es pura logística lo de Paulo Freire, así como, no, pues se van a organizar en salones y, bueno, en grupos, ¿no? Se van a organizar en grupos y la clase va a ser, va a durar tal y después de, bueno, y el periodo, no sé, va a durar, el periodo escolar va a durar, no sé, tantos meses, justo así como algo puramente logístico. Y es que estaba pensando que, este, que sin importar cuál fuera la agenda política con respecto a la educación, yo siempre he pensado que, no sé, que, o sea, es que si pienso en el maestro como, o sea, simplemente, o sea, es pensar la educación como un plan, o sea, pensar justo una agenda o en una agenda, o sea,
Me refiero a que cualquier aporte sería como una planificación. O sea, justo a lo que me refiero es que cualquier aporte sería como una planificación y, y sin importar cuán riguroso pienses el plan, se me hace imposible pensar que no va a haber fallas. Claro. Y porque al final de cuentas el ser humano no es perfecto y flaquea, o sea, Claro. y estaba pensando que, pues, cómo hacer, o sea, al final de cuentas, el otro, bueno, pues, ¿sabe? Estaba leyendo un libro de Isaac Asimov y, y al final pareciera que lo ideal, bueno, o sea, en el libro se plantea que lo ideal sería dejarle la educación a robots. Y bueno, o sea, se me hace como una idea interesante porque, pues, yo siento que dejarle, o sea, justo la educación a manos de personas, o sea, yo no sé, como que no, nunca, en mi opinión, eso nunca va a resultar. O sea, o dicho de otra forma, lo que yo diría es que cualquier caso de éxito, o sea, pensar como en una persona que no sé, que ha logrado, o sea, no sé, pues ha hecho investigaciones que han aportado mucho a la sociedad o algo así. O sea, lo que siempre, a lo que yo siempre apunto básicamente es que siempre hay un logro, o sea, lo único que pienso, y, o sea, resumiendo en pocas palabras, lo que yo pienso Ok, sí. es que, Gracias. este, siempre vale mucho cuánto, o sea, como la vocación, pues, o sea, básicamente, sin importar, no sé, ciertas cuestiones políticas o el ámbito social, a veces simplemente hay personas demasiado apasionadas a hacer ciertas cosas o a investigar ciertas cosas y, y eso es simplemente como inquebrantable. Ok. Y ya. ¿Por qué no nos quedamos ahí? Y quisiera decir algo muy breve. Eh, la idea de Freire es muy interesante porque generalmente se pensaba, y todavía hoy se mantiene esa idea de que la educación sirve para enseñar. Eso no es que la educación sirve para enseñar. Y esa es una verdad muy incompleta. Se aprende, pero no necesariamente porque se enseña, se aprende porque en la escuela existe, porque si exista en la escuela, un espacio que permita que las personas puedan reflexionar, que puedan interactuar y que puedan descubrir y construir su aprendizaje, su propio conocimiento. Entonces, la educación no es, como dice el mismo Freire, el ir y depositar contenidos en las personas, sino que las personas creen o crean esos contenidos. Es la misma idea de Piaget. Entonces, esa es muy importante, es una aportación muy importante de Freire, en el sentido de que la escuela que solo enseña, o que su idea es solo enseñar, pues tiene un problema fundamental. La compañera de la esquina, por favor. Sí, sí. Sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias, profesor Hugo. O sea, creo que está bastante interesante justo cómo nos llevó como por una línea histórica para entender desde dónde viene la educación y de algún modo por qué se volvió y se sigue presentando como una educación violenta, ¿no? A mí me dejó pensando muchísimo, de hecho, porque justo como lo menciona Avi, se tiene que seguir problematizando y por qué se tiene que seguir problematizando es una de las preguntas que considero tenemos que seguir planteándonos y justo replantearlo, ¿no? El cómo se enseña, quién lo enseña, desde qué historia se está enseñando y yo creo que eso es bastante importante y un poco también como a respuesta al compañero, en pensar que a veces los modelos que ya están presentados pues no terminan de dialogar con la historia local, ¿no? Es decir, que los modelos educativos que tenemos pues no vienen desde la historia mexicana,
Entonces, justo como a modo de pregunta es pensar si la educación tiene que parecerse a otros modelos o se tendría que hacer una educación desde lo que somos, ¿no? Porque la historia desde dónde viene escrita. O sea, creo que también hay pues bastantes voces que quizá fueron calladas y que no son la historia total, ¿no? Más bien justo desde dónde se construyó la historia y desde qué posiciones de poder y hacia dónde la fueron dirigiendo. Pues eso por un lado, y también pues saber pues no solo quiénes somos, sino qué heridas cargamos y desde dónde estamos viendo el modelo educativo. Y con relación a Freire, pues yo creo que el modelo que, o bueno, lo que él presenta a modo de propuesta creo que es bastante interesante porque pues sirve para hacer una conciencia histórica que permita transformar la realidad. Entonces, es importante tener muy en cuenta que se tiene que vincular la historia pues a través de la experiencia y utilizarlo como una herramienta de comprensión y acción. Y ya, gracias. Sí, yo estoy de acuerdo y qué bueno que menciona de paso a Freire. Freire lo que plantea es que hay una sabiduría, un conocimiento en cada uno de nosotros, previo a la escuela. Y que la escuela lo que hace muchas veces es que viene y condena eso, lo separa, lo descalifica, lo hace a un lado. Entonces la gran virtud del planteamiento de Freire es la de decir, hay que oír qué piensan las personas. Cuando ven, por ejemplo, un arado, ¿qué piensan? Bueno, piensan que es un instrumento de cultivo, que les sirve para hacer los surcos, etcétera. Hay toda una cultura, un conocimiento muy desarrollado en torno a una herramienta como es el arado. Una persona que venga de fuera, pues no lo ve así, probablemente dice, bueno, pues está muy bonito para un museo, porque ya ahora no se utiliza, ¿no? Aquí sí lo utilizamos. Bueno, pues sí, pero pues ustedes son atrasados, ¿no? Entonces, por eso siguen utilizando esto. Y se le olvida que, bueno, en México, por ejemplo, la enorme mayoría de las tierras cultivables están en pendientes en donde no puede pasar un tractor. ¿Por qué? Porque el tractor se viene para abajo, porque son tan pendientes las tierras que no resisten eso. En cambio, una persona, una mula, un arado, sí es un instrumento adecuado para eso. Los hornos forrajeros. Me acuerdo que vivía en una comunidad y entonces llegaron unos extensionistas que decían, bueno, aquí venimos a promover los hornos forrajeros. Cuando ustedes cultivan el maíz y ya lo cosechan, guárdenlo bajo tierra, tápenlo muy bien de esta manera para que cuando se pasen los meses y quiten la tierra, van a encontrar que el jugo del maíz ha endulzado aquella composta y la ha hecho mucho más sabrosa pues para las vacas, para el ganado, para que coman. Y entonces se fueron los extensionistas y los campesinos. Yo nunca vi que hicieran un horno forrajero. Horno porque cuando ustedes entierran vegetales en la tierra, se genera calor. Entonces es un horno, ¿no? Entonces yo les pregunté, bueno, ¿por qué no esta idea del horno forrajero? ¿Por qué no les gusta? No, dice, está muy bonita, pero no nos sirve. No nos sirve porque todo el tiempo del año en que no hay pasto y que no hay hojas de maíz en la tierra, pues las vacas comen muy poquito, enflacan y todo lo demás, pero lo importante es que están vivas. Tienen que comer, tienen una comida que no es muy sabrosa porque son las hojas del maíz nada más, así secas, entonces no comen mucho. Cuando vuelve a llover y surge la hierba, pues entonces comen mucho, engordan y otra vez vuelve el ciclo. Si ponemos un alimento que es muy sabroso, es casi miel, pues las vacas se lo van a acabar inmediatamente. Y eso no nos sirve a nosotros.
La vaca tiene que aguantar viva hasta el año siguiente. Y si tenemos aquí hornos forrajeros que le dan un alimento muy nutritivo, muy valioso, muy, muy fácil de hacer por nosotros mismos, todo lo demás, pues sí, está muy bien, pero la vaca, pero se acaba eso y entonces ¿qué hacemos con la vaca? Ya no tenemos alimento para la vaca. Entonces hay una sabiduría ahí que dice Freire, tiene que descubrirse porque no puede haber un proceso educativo que no parta de lo que ya saben las personas. Entonces, los niños ya saben muchas cosas. ¿Qué les gusta, qué no les gusta? Y entonces, ¿por qué no empezar preguntándoles? Bueno, ¿a ti te gusta hacer esto? No, o sí, o solo si lo hago de esta manera, etcétera. Hay allí una educación también para la libertad, porque lo que enseña la escuela es, bueno, miren, este es el libro de texto, esto es lo que hay que aprender. ¿En qué año fue la Guerra de Independencia? Que no, a nadie le hace ningún sentido. Cuando la independencia nos haga sentido, pues entonces la fecha estará ahí como muy presente, pero no antes ni sola. Entonces, eso es muy importante. Freire decía, hay una educación para bancaria, le llamaba él, que simplemente deposita los contenidos, y hay una educación para la libertad. Una educación que haga que las personas se den cuenta de que saben, se den cuenta de que pueden hacer algo que entre ellos mismos y que lo pueden hacer en colectivo. Eso es muy importante y es cierto. Entonces, hay una clara visión en Freire sobre cómo debe hacerse las cosas. De hecho, el sistema modular, nace de unas ideas semejantes a las de Freire, con ese señor que ustedes conocen muy bien, Piaget, ¿verdad? Que plantea precisamente que el conocimiento no se transmite, se construye. Y una vez que parte uno de que el conocimiento se construye, entonces uno tiene que partir de lo que ya tiene cada uno de los estudiantes. Desgraciadamente, con 25 alumnos no se puede hacer eso, pero sí debería de hacerse, eso sería lo ideal, el que pudiera construirse sobre la historia y el conocimiento que ya tienen las personas en colectivo. Porque si hay un conocimiento individualizado, ese conocimiento no pasa a la sociedad, ese conocimiento se queda ahí encerrado en una persona. En cambio, si hay un colectivo que transmite las ideas, que las maneja, que las recrea y las hace más profundas, en ese sentido sí estamos frente a un proceso educativo verdaderamente significativo. Esa es la idea de Freire, de Piaget, de toda esta idea que nace del 68, eso es lo curioso. Un hecho histórico de represión da lugar a una generación de estudiantes y de profesores que ya no quieren que la educación sea de la misma manera. Y entonces se crea la UAM, y la UAM nació con una esperanza de poder crear una educación distinta, una educación, y fue por necesidad, porque había que empezar los cursos ya el año siguiente, las siguientes semanas, el siguiente mes, y entonces había que diseñar el módulo. Y entonces, ¿quién hizo los módulos? Los propios profesores, jóvenes todos ellos que vivieron el 68, los que vivieron los 70. Y entonces son jóvenes que entendían la idea de que la educación tiene que ser para la liberación, para la libertad, porque venían del régimen de Díaz Ordaz, de Echeverría, de un estado represor. Entonces sí tenía mucho sentido la educación. Ahora estamos en una etapa más problemática, mucho más problemática, ¿no? Pero la misión sigue siendo la misma. ¿Algo más? Aquella compañera. Creo que con esto que acaba de mencionar, de que tiene que ser algo colectivo, no ha sido así realmente. O sea, creo que por eso la educación sigue como sigue, porque sigue siendo burocrática. Por eso ahorita la UNAM es de derecha, o está pasando ahorita lo mismo en la UAM, porque sigue siendo de un solo sector, o sea, sigue siendo individual. Entonces creo que lo valioso de aquí de la UAM es que nos enseña que lo colectivo es totalmente fundamental, ¿no? Porque si creemos en cada uno que solamente es ese conocimiento, pues creo que ahí ya empieza el error, ¿no? Porque creo que cada quien lo ve de manera diferente, lo piensa de manera diferente, entonces eso se va complementando, y creo que por eso
los profesores al armar todos estos programas, pues creo que nos han enseñado bastante, nos han compartido sus años de aprendizaje, de enseñanza, de experiencia, y creo que eso ha nutrido bastante nuestro conocimiento. Qué bueno que lo vea así y qué bueno que sea así. De hecho, la UAM ha pasado por dos periodos muy claros. Un periodo inicial de 1974 a 1985, en el que había solo dos reglamentos: la ley orgánica y el contrato colectivo de trabajo. Ahora, porque a partir de 1985 hay un cambio muy fuerte, constitucional, legal, que obliga a que las burocracias se encarguen ahora del ingreso del personal académico, no tanto los mismos profesores. Ahorita lo explico eso un poco más. Pero lo importante es que cambió toda la estructura de la UAM. Si había dos normas en la institución, que fue el punto más creativo, todo el mundo participaba, se desvelaban haciendo los módulos, planteando cómo iban a ser los proyectos de investigación, diseñando los trabajos de campo, las clínicas de campo, lo que se iba a hacer en Chiapas, todo eso. En 1985 hay un corte muy fuerte porque se aumentan las facultades y competencias que tienen las autoridades. Por ejemplo, por aquí traía un apunte. Bueno, lo traía. El número de... El rector, por ejemplo, tenía 7 facultades, o sea, 7 cosas en las que podía intervenir. Con esta reforma se le aumentan 20 competencias o facultades más. Entonces, eso en cada puesto, el abogado general, los rectores de unidad, el director de división, todos reciben una cantidad enorme de facultades o competencias que tienen que hacer. Ocupan entonces el lugar de lo que hacían los profesores y con eso despojan a los profesores de la capacidad de ser actores de su propia institución. Tienen que dar clase, tienen que estar ahí, pero ya no controlan, digamos, la institución misma. Y ese es un problema porque entonces el cambio, la orientación queda en manos de los que no enseñan, de los que están en las oficinas, de la burocracia. Ese es un problema serio que tiene la UAM, que se traduce pues en muchos otros pequeños problemas, como los profesores temporales, el presupuesto destinado a sobresueldos y a compensaciones muy elevadas para cierto tipo de académicos y cierto tipo de funcionarios, que generan pues distorsiones presupuestales y un cambio en el poder de quién es la universidad. La otra cuestión que me parece importante es que entonces la autonomía no es tanto la libertad de los estudiantes, sino de las burocracias para definir qué es lo que quieren hacer en la universidad. Porque en los órganos colegiados los estudiantes son unos cuantos, sus votos no pesan. Se piensa que si se unen estudiantes y profesores harían una mayoría, porque son una tercera parte estudiantes, una tercera parte profesores y una tercera parte autoridades en el colegio académico, en el consejo académico. Entonces se piensa fácilmente, se dice, bueno, si se unen estudiantes y académicos, entonces le ganan a las autoridades. Pero eso nunca ha ocurrido. Ni muchas veces los profesores simpatizan con las posturas de política institucional, no me refiero a la cuestión de aprendizaje, no simpatizan con eso. Por ejemplo, la cuestión de las cuotas, los estudiantes estarían a favor de la gratuidad, pero no necesariamente muchos académicos, porque pensarían que la universidad necesita recursos y que bueno, pues hay que cobrar. Si la gente viene en automóvil, pues significa que puede pagar y por lo tanto se pueden aumentar las colegiaturas. Falso, porque la mitad de la población estudiantil de la UAM vienen de familias de ingresos más bien bajos. Entonces no es tan cierto esto. Entonces hay una desigualdad, un desequilibrio de poder en la UAM,
y eso hace que pues haya problemas de varios tipos, ¿no? Como la cuestión de las cuotas, la cuestión de la contratación de temporales, pues que no tienen posibilidades de generar una carrera académica porque cada 3 meses tienen que volverse a contratar y es un régimen muy complicado. Entonces, sí hay una dimensión institucional aquí, nada más que veo que había alguien que quería intervenir por allá. No, ok. Ese es otro problema, la cuestión de qué pasa en el interior de las instituciones, en las dinámicas de poder, que en el caso de la UAM, de una situación en la que había mucha participación, se ha pasado a una etapa en donde la participación es muy escasa. Ustedes lo ven en las iniciativas, cuando hay asambleas estudiantiles, y eso que los estudiantes en esta universidad son los que se movilizan. Los trabajadores no nos movilizamos, sino ustedes no ven una asamblea de profesores en un jardín con los 1.500 o 2.000 profesores que hay en la unidad, no lo ven, porque estamos todos divididos, todos fragmentados, todos separados por muchas definiciones que se hacen en el presupuesto. Entonces, hay una etapa, esta etapa que estamos viviendo, que es más bien una etapa pues, de individualización, de fragmentación, que hace que también el proceso educativo no sea tan rico como podría ser. Hubo una época, por ejemplo, en donde uno invitaba a otro profesor a que estuviera en las evaluaciones del módulo, de los equipos en el módulo, de tal manera que pudieran los estudiantes recibir el parecer, la opinión también de otro profesor. Eso ya no se hace. Es muy poca la participación para definir los cambios en los planes y programas de estudio, porque finalmente la reglamentación actual insiste en que esa es una tarea que no es de los profesores, sino que es de la burocracia de las autoridades, ¿no? Y de las comisiones que ellos generan. ¿Algo más? Pues muchas gracias. Un aplauso muy fuerte, por favor, para el doctor. Y le agradecemos, por supuesto, es parte de nuestra universidad y creo que estamos condenados a que si no nos ponemos las pilas vamos a convertirnos en una especie de ITESO o algo así. Yo creo que sí existe todavía la universidad como un espíritu crítico de la sociedad y aquí, aunque las autoridades nos han ganado el terreno, yo creo que sigue viva la posibilidad de pensar juntos que la universidad pues, es fuente de muchas críticas de lo que sucede en esta sociedad, sean gobiernos del PRI, del PAN o de Morena, lo que sea, hay que seguir pensando críticamente porque esa es nuestra función, finalmente, ser ese espíritu crítico de la universidad. Muchas gracias, Hugo. Estás aquí en tu casa.